¿Te has pasado clases? No, es ayudantía. Buenas noches. ¿Me escuchan bien, no? Ya. Estamos aquí para repasar, ¿no? Para los que están en segunda instancia, ¿no? Les pedí que practiquen el día viernes, sábado, para que domingo me traigan sus dudas. ¿Podríamos comenzar con alguna duda de algún compañero que quiera compartir? Hola, hola. Yo digo directamente si podrías resolver el examen, el que dimos. ¿Pueden pasarlo? No lo vi. Claro, ahorita te lo paso. Ya, ya. Ya lo mandé al grupo. Ya, ya, ahorita lo veo. Ok, ya lo vamos a ver. Parcial final. Ya el compañero dice, diseña un algoritmo que dado por teclado un número natural y un dígito cualquiera genere un nuevo número el, eliminando el dígito, me imagino. Ahora damos ejemplo. Ya, ya. Eliminar los dígitos que quiera el usuario, ¿no? O sea, no va a insertar un número natural, también nos va a insertar qué dígitos quiere que eliminemos de ese número. Y si el dígito se repite en muchas ocasiones, pues eliminarla las veces que sea necesaria, ¿cierto? Sí. Ya. Ok. A ver, tratemos de leer un poco su diagrama del compañero. Inicio. Está haciendo lectura, ¿no? Sí, lectura, me imagino. Del número y del dígito, ¿no? Número and dígito tiene que ser mayor o igual que 0. Bueno, no sé si el ingeniero les permite hacer esto, no sé. ¿Así lo vieron hacer el ingeniero? Este tipo de pregunta. Sí, lo permite. Ya, está bien. Si les permite, está bien. Y entonces aquí están validando que el número que ingresó y el dígito sean mayores o iguales a 0, ¿no? Ya. Caso contrario, si es falso, pues obviamente le volvemos a pedir al usuario, ¿no? Ya si es verdadero, quiere decir que insertó bien los datos. El compañero está creándose una variable auxiliar y ahí le pasa la copia del número que ingresó el usuario. Creo que me permite acá escribir, ¿no? A ver. Voy a insertar texto, creo que ya. No, ahí no. Ya. NN me imagino que va a ser su nuevo número, empieza en 0, para los exponentes en 0 y auxiliar 2 empieza en 0, ¿no? Ok. Ya.
Mientras que auxiliar sea mayor que 0, auxiliar es lo mismo que decir número porque es una copia. Mientras que sea mayor que 0 quiere decir que al menos tenemos un dígito para analizar, digamos, ¿no? Recuerden que el manejo de los números naturales es analizar dígito por dígito. Entonces aquí simplemente está diciendo, ¿no? A auxiliar 2 le vamos a poner lo que saquemos en la división de aus mod de 10, ¿no? Con eso estaríamos sacando el último dígito, ¿no? Lo almacenamos en aus 2 y ahora simplemente analizamos ese dígito, ¿no? Si ese dígito es igual al dígito que ingresó el usuario, entonces debemos ir formando, a ver, hace por verdadero, si es igual, dice nn igual a nn más por el exponente 0, ¿no? Ay. A ver. Tratemos de hacer aquí, a ver. Si el número es esto, uy, creo que me permite dibujar ahí adentro, ¿no? Ya si el número es este de acá solamente, y 1. Y el dígito que queremos eliminar que sea el 5, ya ver. Quita el 5. El compañero está sacando del final, ¿no? Entonces estaría sacando primero el 1. El 1 pregunta si es igual al dígito que quiero eliminar. Como es falso, o sea, no es igual, entonces, pues, estaría descartando. Ahí pilló un pequeño error, digamos, ¿no? Sí, ahí fue donde yo me equivoqué. Tenía que ser diferente de dígito. Ya, entonces ese pequeño error, entonces ya lo vamos a corregir al momento de hacerlo. Ya. Y la otra pregunta es serie, ¿no? Y después, 3 fueron, ¿no? La otra ya es cadena, me imagino. Ok. ¿Empezamos resolviendo esta o lo ven muy fácil? No sé lo demás. Bueno, si están aquí en segunda instancia es porque cometieron pequeños detalles, ¿no? No creo que no sepan casi nada, ¿no? ¿Lo hacemos entonces esta primera o no? Sí, por favor. Ya. Y aquí tenemos los símbolos de inicio y final, ¿no? Inicio ponemos para la orilla. Ahora sí. Vamos a poner un ciclo para validar, ¿no? Aquí adentro del ciclo vamos a hacer la lectura directo, si quieren igual como hacían. El ingeniero está trabajando con la variable número, coma y también dígito, ¿no? Si quieren dig le ponen. Ya. Vamos a hacer lectura de esas dos variables. Y aquí podemos preguntar, digamos, ¿no? Mientras que número, si número es mayor o igual que 0, aunque sería lo correcto mayor que 0, digamos, ¿no? Para trabajar algo, digamos, ¿no? Creo que el ingeniero igual le suele decir eso. Esto es manejo de los números naturales, ¿cierto? Y los naturales en realidad empiezan desde el 1, digamos, ¿no? Pero algunos docentes lo toman en cuenta desde el 0, digamos, ¿no? Ya. Aquí es normal en español, creo, ¿no? Y el dígito, pues, mayor o igual que 0, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? Ahí está. Tiene que cumplir esas dos condiciones para que inserte bien los datos y trabajemos normal, digamos, ¿no? Caso contrario, lo va a mandar otra vez a hacer la captura de los nuevos datos, ¿no? Ya cuando salga verdadero quiere decir que ambos fueron mayores o iguales que 0, digamos, tanto el número como el dígito. Entonces, ¿no? Esto sirve solamente para validar los datos de entrada, ¿no? Esos datos de entrada tendríamos que trabajar. Ahora sí, vamos a ocupar un ciclo porque debemos analizar un número completo, ¿no? Aquí vamos a poner, ya que Zoom se actualizó, aquí vamos a poner el ejemplo. Número que tenga, ya esto solamente para guiarnos. Supongamos que el número tenga, no sé, un número cualquiera, S, ¿no? Pongamos uno que esté repetido por ahí, bueno. A ver, veamos que sea el 7 por ahí. Ya. Supongamos que el usuario me inserta ese número y como dígito me inserta el 7. Ya, eso van a ser los datos de entrada, solamente un caso hipotético. Con eso vamos a trabajar. Ya, vamos a ponerle número 2 para que no sé, número 1, que sea dígito 1. Ya, ahí está. Esos son los valores. ¿Ya?
Entonces, es evidente que vamos a necesitar de un nuevo número, ¿no? Así como tenía el compañero. Podemos ponerle NN de nuevo número, ¿ya? Que al inicio tenemos 0 dígitos almacenados en ese nuevo número, digamos, ¿no? Bien. De pronto creo que eso sería hasta ahorita. Ya, a ver, veamos a medida que vaya surgiendo, ¿ya? Ve. Mientras que número, ya, número voy a trabajar con número con lo que ingresó el usuario. Este solamente es un ejemplo, ¿ya? Mientras que el número sea mayor que 0, quiere decir que ese número por lo menos tiene un dígito, ¿cierto? Todo esto, miren, obviamente tiene más que un dígito, ¿no? Entonces, si cumple esta condición, tiene al menos un dígito. Aquí, por dentro del ciclo, es lo que vamos a trabajar, ¿no? Vamos a sacar el último dígito, nos es más fácil porque simplemente hacemos un mob de 10, ¿no? O sea, más fácil se nos hace sacar dígitos al final que dígitos al inicio, ¿no? Tendríamos que eliminar todo lo que nos estorba para poder recién sacar el primero, ¿no? Para omitir trabajo forzoso, directamente sacamos, digamos, ¿no? Del número, hacemos un mob de 10, digamos, ¿no? Con esto que estamos obteniendo el último dígito de ese número, ¿no? Del número. Lo almacenamos en D para que ese dígito lo analicemos, digamos, ¿no? Ya vamos a analizar ese dígito. Aquí ponemos D, digamos. Si D es diferente, no, creo que es el símbolo diferente aquí en este software, si D, el dígito que hemos sacado es diferente al dígito que quiere que eliminemos el usuario, entonces si es diferente quiere decir que no tenemos que eliminarlo, tenemos que conservarlo. Si esto me da falso, quiere decir que es el dígito que yo debo eliminar, por lo tanto no lo almaceno en mi nuevo resultado, digamos, ¿no? Mi nuevo resultado va a ser el nuevo número. ¿Ok? Entonces solamente preguntamos si es distinto por el lado verdadero, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, aquí por el lado verdadero vamos a ir almacenando mi nuevo número, ¿no? Entonces mi nuevo número va a ser igual, vamos a recorrerlo esto por acá. Ya, ahí. Ya, entonces mi nuevo número va a ser igual. Ahora aquí hay que analizar, digamos, ¿no? Creo que algunos se lo memorizan como si fuese alguna fórmula, digamos, ¿no? O sea, nuevo número igual a nuevo número multiplicado por 10 más el dígito. O otros al revés, creo, ¿no? Algunos estudiantes tratan de memorizar como si fuera una fórmula, ¿no? Analicemos y veamos cuál sería la forma correcta de ir almacenando el nuevo número. Recuerden que estamos extrayendo desde el último dígito. Por lo tanto, el número debe permanecer ordenado, digamos, ¿no? Ese último dígito tiene que ir al último, ¿no? Entonces hay que ir empujando, digamos, ¿no? Hay que ir analizando cómo vamos a formar, digamos. Por ejemplo, el último dígito que hemos sacado acá es el 6, digamos, ¿no? Lo sacamos, está almacenado en la variable D. Entonces, mi nuevo número tiene que ir adelante, ¿no? Si tendría que ir adelante, y acá al final tendría que ir D, ¿no? Pero ahorita vamos a ver la multiplicación, el tema de la multiplicación, ¿no? ¿Sería mi nuevo número igual a mi nuevo número multiplicado por 10? No creo que no, ¿no? No. Ya. En este caso, vamos a hacer uso de una variable, ya la vamos a nombrar Z, la cual esa variable va a tener múltiplos de 10, ¿no? Vamos a ver si nos ayuda en este caso, ¿no? A ver, al inicio va a valer 1, obviamente. El neutro de la multiplicación es 1, no podemos ponerle 0, ¿no? Entonces podremos decir acá que el nuevo número, dígito que llegue, es el que tiene que ir atrás, ¿no? Adelante, adelante, adelante. Ya. El dígito que llegue, recuerden que vamos a ir sacando del final, ¿no? El dígito que llegue va a ir almacenándose adelante, ¿no? El siguiente va a ser el 4 tiene que ir adelante de lo que había antes, ¿no? Lo mismo con este 7 tendría que eliminarse, el 8 tiene que ir adelante. Entonces, ese dígito que me va a llegar lo vamos a multiplicar por esa variable z, digamos, que ahorita vale 1, ¿no? Y ahí recién le vamos a sumar nn, ¿no? Entonces, veamos, la primera multiplicación, ¿cómo sería? Estamos obteniendo el último dígito de ese número, sería el 6. 6 es distinto de 7, el dígito que tenemos que eliminar, sí. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que el nuevo número va a ser igual a ese dígito que yo saqué, que es el 6, multiplicado por z, z vale 1. Me estaría dando 6 simplemente, ¿ya? Esta multiplicación me da 6, más 0 me dice porque nn al inicio vale 0, aquí está su valor. Entonces 6 más 0 me está dando 6, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí abajo, ¿ya? Para una pequeña ayuda,
¿cómo estaría quedando? Así está quedando NN en la primera vuelta. Así está quedando. Luego, tenemos que ir actualizando a esa Z. Ya Z va a ser igual a Z por 10 simplemente, ¿ya? Vamos a generar puras multiplicaciones, ¿no? O múltiplos de 10, digamos, ¿no? Sería 10, 100, 1000 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, una vez que entre por este lado, vamos a eliminar ese dígito, ¿no? Ya lo hemos analizado ese dígito D, entonces lo eliminamos de nuestro número. Entonces decimos número va a ser igual a número de 10, ¿cierto? Ya. Pero como no existe esto, vamos a simular, ¿no? Con el trun aquí. Entonces aquí decimos el número dividido entre 10, ¿no? Ya con esto vamos a eliminar ese dígito que ya hemos trabajado, ¿no? Que era el último dígito. Entonces el número quedaría así, miren. Así quedaría, ¿no? Ese número quedaría así con el div de 10 y el nuevo número está almacenándose, miren, el 6 lo está almacenando de pronto. Entonces esto va a volver al ciclo y pregunta, ¿no? ¿Ese número es mayor que 0? Sí, porque tiene 5 dígitos inclusive, ¿no? Así que es mayor que 0. Entonces le volvemos a sacar el último dígito a ese número, que sería ahora el 4, y analizamos, ¿no? Aquí decimos, 4 es distinto de 7, porque 7 es el dígito que queremos eliminar para este ejemplo. Si es distinto, entonces ese 4 no debemos descartarlo, debemos almacenar en nuestro nuevo número. Entonces por verdadero va a venir acá y dice, nuevo número va a ser igual a ese 4 multiplicada por z. ¿Z cuánto vale? Z vale 10, ¿cierto? Después de realizar la multiplicación acá. Entonces estaríamos dando así, miren, 40, ¿no? Con esa multiplicación me realiza 40 más lo que había en NN, ¿ves? Y lo que había antes en NN era 6. Entonces estaríamos haciendo en realidad 40 más 6 y eso me estaría dando 46. Miren. Noten que estamos conservando el orden de los dígitos. El 6 estaba al final, el 4 es el que le sigue y así sucesivamente se van a ir formando, digamos, ¿no? No deben volcar el número, digamos, ¿no? Así que no se acostumbren siempre a multiplicar por 10 o el nuevo número siempre es adelante. Algunos estudiantes suelen memorizarse como una fórmula. Entonces noten que estamos formando bien el número. Luego z se vuelve a multiplicar por 10, ahora va a ser 100. ¿No? Continuamos con el análisis. Aquí estaría diciendo que el número va a ser igual a número div de 10. Digamos, ¿no? El div de 10 me descarta el último dígito, ¿no? Así me lo estaría descartando. Ahora vuelve y me dice, no, número es mayor que 0. Sí, ¿cierto? Tiene 4 dígitos, ¿no? Es mayor que 0. Entonces volvemos a sacar el último dígito, que sería ese 7. Y ahora sí decimos, ¿no? 7 es distinto de 7. Falso. Ahí nos encontramos con el dígito el cual debemos eliminar. Por lo tanto, no va a entrar por acá. No actualizamos el nuevo número. No hacemos esta multiplicación. Esto es importante, ¿no? Si lo bajan aquí va a estar mal, digamos, ¿no? Tiene que ser por este lado. Entonces, por falso no hacemos nada simplemente y volvemos a descartar ese número que ya hemos analizado. Entonces hacemos div de 10, me eliminaría el último dígito, ¿no? Es decir, elimina ese 7. Y vuelve otra vez al ciclo, ¿no? La pregunta del ciclo. Dice, ¿número mayor que 0? Sí, es mayor que 0. Sacamos ese último dígito que sería el 8. Y aquí entramos a la pregunta, ¿no? 8 es distinto de 7, porque 7 es mi ejemplo que estoy analizando ahorita. Sí, es correcto. Entonces, ¿qué me dicen? Ese 8 debe ir posicionarse adelante de lo que había ante el nuevo número, porque ese es el orden. Entonces, para eso está aquí, digamos. Nuevo número va a ser igual a ese 8 multiplicado por z. ¿Z cuánto vale? 100 se quedó en la última multiplicación. Entonces, al multiplicar quedaría así, ¿no? Así quedaría. Más lo que había antes en nuevo número. Lo que había antes era 46. Entonces, ahí tenemos 800 más 46. Me estaría dando así, ¿no? Estaríamos formando un número correcto. Ahí está. Y luego dice z igual a z por 10. Ahora va a valer 1000, ¿no? Z va a valer 1000. Y vuelve y dice número igual a número de 10, ¿no? Eso me estaría eliminando ese 8 que ya hemos analizado. Así quedaría. Y me dice en la pregunta del ciclo. 27 es mayor que 0. Es correcto, ¿cierto? Entonces le sacamos el último dígito, que sería ese 7 de ahí, y entraríamos a la pregunta, ¿no? 7 es distinto de 7, falso, ¿cierto? Entonces nos encontramos con el dígito el cual debemos eliminar. Entonces por el lado falso no hacemos nada, no almacenamos en nuestro nuevo número. Y simplemente lo descartamos otra vez. Ahora descartamos ese último dígito, quedaría así. Y esto me manda otra vez al ciclo, ¿no? Me dice, ¿mi número es mayor que 0? Sí.
mi número es mayor que 0. Entonces le sacamos ese último dígito, que es el único, ya me lo saca igual. Me devolvería acá en D el valor de 2, digamos, ¿no? Ese dígito 2. Y ahora preguntamos, ¿no? ¿2 es distinto de 7? Sí, eso quiere decir que debo almacenar ese dígito en mi nuevo número. Entonces aquí decimos, mire, ese dígito que sacamos multiplicado por Z, ¿Z cuánto vale? Valía 1000, ¿cierto? Entonces, ese 2 multiplicado por 1000 me quedaría así. Ya, me quedaría 2000. Ya, y ese 2000 más lo que había antes, el nuevo número, porque eso me dice acá, ¿no? Más nuevo número, me dice, ¿cómo quedaría? Quedaría concatenado, digamos, como si fueran cadenas, digamos, ¿no? Algo así. Bien formado el número, digamos, ¿no? Ahí está, así me quedaría, digamos, ¿no? Y luego dice Z igual a Z por 10, digamos, ¿no? Ya sería 10.000, ¿no? Luego hacemos el div de 10, aquí otra vez, o sea, eliminamos eso, y al eliminar div de 10 me devolvería 0, digamos, ¿no? Ya. Recuerden que estamos dividiendo sobre 10, digamos, ¿no? Si fuera una división real, así quedaría la división, digamos, ¿no? Pero el div solamente agarra la parte entera, digamos, ¿no? Por eso es que solamente queda el 0, ¿no? Y entonces volvemos al ciclo con esa pregunta y decimos, ¿no? Mi número es mayor que 0, el número vale 0, 0 no es mayor que 0. Entonces finaliza el ciclo y ya tendríamos la respuesta en donde, en nuevo número, ¿no? Ahora, si el enunciado les pide mostrar ese nuevo número, o a veces creo que quiere que lo almacenen dentro del mismo número, pues igual pueden hacer esto, digamos, ¿no? Número igual a nuevo número, y ahora simplemente lo muestran, digamos, ¿no? Dependiendo de cómo le diga el enunciado. Entonces aquí le ponen si quieren un mensaje, el nuevo número es, ¿no? El nuevo número es, pequeño espacio acá, coma, separamos el mensaje de mi valor, digamos, ¿no? Que sería número, ¿no? Es igual puede ser. Ya, y simplemente ese sería el algoritmo. ¿Hay alguna pregunta, algo por ahí que no se entienda? Perdón, pero ¿para qué servía el trun? Es que no me acuerdo bien. Ya. El trun saca la parte entera de un número real, digamos, un número decimal. Digamos. Por ejemplo, acá, mira, si vos tenés 2,5, digamos, el trun te devuelve solamente la parte entera, el 2. Esto Ya, hacemos, gracias. ya, esto hacemos nosotros porque aquí no existe el div de 10, digamos. Lo que tendríamos que hacer ustedes, o hacer en su cuaderno ustedes, sería número igual a número, div de 10, digamos, ¿no? El div de 10 es una división sobre 10, pero solamente me devuelve la parte entera, digamos, no con decimal, digamos, si fuese el caso. ¿Algún compañero, otra pregunta? Gracias. Listo, listo, no hay de qué. ¿Se entendió todo? Sí, sí. Ya, ya. Vamos a hacer probar ahora, vamos a eliminar los valores de prueba que están ahí estorbando. Y esto igual. Ya vamos a hacer correr. Compañero Miranda, Gabriel, tiene su micrófono encendido. Ya. Ok, pongamos los números, no sé, cualquier valor. Ya, a ver, vamos a ponerlo ahí. Ya, ese valor, ¿no? Primero es el número y luego es el dígito, ¿no? Recuerden el orden igual, ¿no? Primero me decía que va a leer el número, ya introduje el número, ahora vamos con el dígito. Eliminemos el 4. Me sale el nuevo número es 35, ¿cierto? Miren, mantuvo el orden y lo eliminó los dígitos a eliminar, ¿no? Otro ejemplo, ese valor, conoce 6, y supongamos que hay un dígito que no existe, digamos, tendría que ser el mismo número, el 8. Entonces me da lo mismo, entonces está correcto, ¿no? Hay que analizar de todas las situaciones. Si no hay preguntas, entonces tendríamos que pasar al siguiente, ¿les parece? Sí, sí, está bien. Ya, ok.
Ya, ahora sí. Dice, un segundito, un segundito. Ya. Elabora un algoritmo para generar y mostrar n términos de la siguiente serie. 1 factorial sobre 1, 2 factorial sobre 2, 3 factorial sobre 4, 4 factorial, ya. Los números de arriba, 1, 2, 3, 4, es una serie bastante sencilla, ¿cierto? La de abajo sería, a ver, 1, 2, 4, 7. Bueno, el compañero ya lo puso, ¿no? A ver, creo que es una solución. A ver. Más 1, más 2. Ya. Más 2. Y el otro sería más 4, ¿ya? Veamos. Ahora sí, lo malo es que no me permite escribir a la serie. Compañero del ingeniero, ¿te calificó bien esta pregunta? A ver, antes de analizarlo. No, o sea, estaba bien lo que era la entrada de las variables, pero ya el proceso fue donde la cagué. Bueno, él dice que ahí fue donde falló. Ah, ya. Entonces, ¿tenés 0 en esta pregunta? Exacto. Ya, ya. Más 1, más 2, más 3, más 4 está. Está perfecto, el compañero lo identificó bien, digamos, ¿no? Lo de arriba es solamente factoriales de números consecutivos y lo de abajo hacen un pequeño incremento formando un número consecutivo. Por ejemplo, aquí es más 1, luego aquí para llegar del 2 al 4 es un más 2, del 4 al 7 más 3, más 4 y así sucesivamente, digamos, ¿no? Me imagino que esa variable A es la que incrementa, ¿ya? Vamos a hacerlo entonces. Ya. A ver, eliminemos todo esto, tratar de hacerlo poquito de 0 para que no se confundan. Ya, a ver, algo así. Vamos a hacer la captura primero del parámetro que tiene que ingresar, ¿no? El dato n. Vamos a trabajarlo con n, ¿ya? O sea, el usuario nos va a dar la cantidad de términos que quiere que nosotros mostremos. Era mostrar, ¿no? O era algo. Es solamente mostrar. Ya, entonces el usuario va a ingresar ese número n y nosotros debemos validar de que esa variable n sea mayor que 0 o si lo correcto sería mayor que 0, ¿no? Sí, ahí está. Ya, que sea mayor que 0 obviamente, ¿no? Porque tiene que poner, si quiere ver un término, dos términos, tres o así sucesivamente. Entonces le decimos que sea mayor que 0, ¿no? Ya, hacemos la lectura de n, la validación y ahora sí, podríamos de pronto ayudarnos con un contador, digamos, ¿no? O sea, contador de las series o del índice, cuánto estamos mostrando. Normalmente solemos llamarle i de iteraciones, ¿no? Voy a empezarlo en 1. Ya, voy a eliminar esto y si necesito después lo pongo. Y pongo mi ciclo, ¿ya? Y aquí pongo lo siguiente, mientras que mi contador no sobrepase, o sea, mientras sea menor o igual a la cantidad de términos que quiere que muestre, entonces vamos a ir mostrando los términos, ¿no? Por verdadero, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Ahora sí. Normalmente cuando son fracciones, declárense una variable para el numerador, otra variable para el denominador, normalmente, ¿no? A veces se puede reutilizar la misma variable del numerador con el denominador, a veces, ¿no? Pero si no quieren confundirse más, digamos, porque están aprendiendo, digamos, no traten de hacerlo todo más pequeño, digamos, no traten de hacerlo, no importa que sea un poquito larguito, pero que lo solucionen, ¿no? Entonces vamos a declararnos aquí un término para el numerador, digamos, ¿no? Ya pongámosle tn, digamos, ¿ya? Su primer valor de inicio, ¿cuál era? Eso podemos fijarnos directamente, ¿no? El valor de 1, digamos, ¿no?
Entonces podríamos ponerle ese, 1. También nos vamos a declarar un término para los denominadores, ¿no? Término denominador. ¿Qué valor? Nos fijamos qué valor de inicio tiene, digamos, ¿no? Para no complicarnos y calcular ese valor, digamos. Directamente lo sacamos de la serie. Me dice 1, ¿no? Entonces nosotros vamos y ponemos el valor de 1. Listo, a ver, veamos. Termino eso y termino acá, digamos, ¿no? Y a ver, sí, creo que sí, ¿no? Creo que nada más. A ver, veamos. Si surge otra variable, pues lo vamos a declarar, ¿no? Y lo utilizamos. Entonces, mientras que mi contador i sea menor o igual que n, entonces debemos ir mostrando, ¿no? ¿Cuál sería el primer término que tengamos que mostrar? Es 1 factorial sobre el 1, ¿no? Entonces, veamos. A ver. Ya. Veamos si necesitamos algún cálculo. Creo que no, ¿no? A ver, veamos. Tratemos de mostrar primero. A ver, veamos si hay algún cálculo que tenemos que hacer antes de mostrar. Debemos mostrar primero el denominador, ¿no? Que sería tn, ¿ya? Coma, y aquí mostramos lo que es la barrita, ya de la división, coma, y aquí mostramos el denominador, digamos, ¿no? Que sería td, digamos, ¿no? Ahora sí, vamos a declararnos una variable a para el incremento del denominador, ¿cierto? Aquí mismo el compañero ya lo puso, ¿no? El incremento es variable, de un denominador al otro es variable, ¿no? Al inicio es más 1, después al siguiente es más 2, más 3, más 4, entonces por eso, como es variable, pues vamos a trabajar con una variable que al inicio tiene el valor de 1, ¿no? Entonces veamos, una vez que nosotros mostremos este término, vamos a ir generando para el siguiente término, ¿no? Por ejemplo, el denominador que está más fácil, digamos, ¿no? Entonces el término del denominador va a ser igual a lo que había antes ahí, en términos de denominador, más esa variable a, digamos, que al inicio es más 1, ¿cierto? A ver, veamos. Sí, para pasar del 1 al 2, pues es evidente que es un más 1. Entonces, a vale 1, así que no hay ningún problema. Pero luego de ahí, tenemos que dejar listo a esa variable a, digamos, ¿no? El siguiente a tiene que valer 2, entonces a igual a más 1, ¿no? Para hacer el siguiente incremento, que sería el más 2, ¿no? Después va a ser más 3, después más 4, entonces hay que ir actualizando por cada vuelta a esa variable a, ¿no? Entonces con esto ya estaríamos generando los términos del denominador. Vamos con el famoso numerador, que son los factoriales, digamos, ¿no? Multiplicaciones sucesivas, ¿no? Aprovechando que son números consecutivos, podemos ir calculando el factorial de 1 y al siguiente calculamos el factorial de 2, que simplemente sería el factorial del 1 multiplicado por el número del cual queremos calcular el factorial, digamos, ¿no? Lo mismo sería este factorial de 3, digamos. ¿Cómo es conocido el factorial de 3, digamos, no? O sea, son propiedades que normalmente esto se ve en estructura discreta, ¿no? En la última unidad, si no recuerdo, creo que se llama en la unidad de permutaciones, combinaciones, todas esas cosas tocan ahí el tema de factorial. Perdón. Por ejemplo, miren, si quisiéramos calcular nosotros el factorial de 7, ¿qué tendríamos que hacer? El factorial de 7 es igual a 7 multiplicado, ¿ya? Por, bueno, no me deja aquí, acá abajo le escribiría, no me deja simplemente en la hojita. Por el factorial, el que le sigue, digamos, ¿no? El que sería el 6, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, uno menor, digamos, ¿no? Si quieren calcular el factorial de 7, sería 7 por su menor, digamos, por el que está una unidad menor, digamos, ¿no? Que sería el 6 factorial, digamos. Si quisieran calcular el factorial de 5, pues tendría que ser 5 multiplicado por el factorial de 4, digamos, ¿no? Así como lo están viendo. Si quisieran calcular este factorial de 5, sería el 5 multiplicado por su factorial de 4. Y así sucesivamente, digamos, ¿no? Entonces vamos a ir aprovechando a realizar una multiplicación por vuelta, digamos, ¿no? Y así no generar un ciclo dentro de otro ciclo para ir calculando desde cero un factorial, ¿no? Entonces, al inicio, el factorial de 1, ¿no? ¿Cuánto es el factorial de 1? Simplemente 1, ¿no? Así que por eso yo directamente lo muestro, digamos, ¿no? Ahora aquí podría ir calculando el siguiente factorial, digamos, ¿no? Puede ser acá o puede ser acá adelante, ¿no? A ver, veamos cómo tendría que ser, digamos, ¿no? Vamos a tener que declararnos una variable nomás, ¿sí? Una variable f de factorial, ¿ya? Donde f va a ser igual a f multiplicada por st, ¿ya? Ese término del numerador, perdón, ¿ya? Del numerador.
¿Por qué f, digamos, no? A esa variable f vamos a ir almacenando los factoriales pasados, digamos, ¿no? Por ejemplo, el factorial de, si quisiéramos calcular el factorial de 5, entonces aquí supuestamente ya debíamos haber calculado en f el factorial de 4. Simplemente le multiplicamos por 5, digamos, ¿no? Entonces, esa ayudadita de esa variable no va a servir. Entonces, en f vamos a almacenar los resultados de los factoriales pasados. Entonces, aquí sería lo correcto mostrar, ya, f en realidad, ¿ya? El término del numerador lo vamos a utilizar para realizar la multiplicación solamente, ¿ya? Entonces, ahora sí, miren. La primera vez es el factorial de 1, ¿ya? No afecta nada, por eso muestro 1 directamente, porque el factorial de 1 es 1. Pero para la siguiente vuelta debemos calcular el factorial de 2. ¿Cuánto es el factorial de 2? Pues es el factorial de 1 multiplicado por 2, digamos, ¿no? ¿Y cuánto me daría? Simplemente 2, ¿no? Entonces eso debemos decir acá, miren. Entonces, el nuevo factorial va a ser igual al factorial pasado, que sería el factorial de 1, supuestamente acá, multiplicada por el nuevo factorial que tenemos que calcular, que en este caso es el número directo, ¿no? Por 2 sería en este caso, ¿no? Pero no nos olvidemos entonces aquí antes de hacer el incremento. Entonces aquí ponemos tn va a ser igual a tn más 1, ¿no? Para el siguiente. Entonces con esto calcularíamos el siguiente factorial, ¿no? Entonces aquí siempre en f vamos a ir almacenando los factoriales, ¿no? Si quisiéramos uno nuevo, pues ya tn se actualizó y lo multiplicamos por el pasado, ¿no? Eso sería por la parte de adentro, ¿no? No nos olvidemos del contador i, ¿no? Y ahora en cada vuelta pues tenemos que ir contando, ¿no? Cuántos términos vamos mostrando. Entonces i igual a i más 1. Y a ver, nada más creo. Después sale y termina, ¿no? ¿Se entiende el algoritmo hasta aquí? Sí, se entiende. Ya. A ver, veamos si no falta nada. Vamos a darle correr. Ya. A ver, veamos los... ¿Cuántos terminan? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Veamos, pongamos 5. Ya. Comparemos. A ver. El primero es 1 dividido entre 1. Está correcto, ahí está. El siguiente es 2 dividido entre 2, digamos, ¿no? Ya. No me pide que realice la división, simplemente que lo muestre así, digamos, ¿no? Si ustedes quieren le preguntan al ingeniero igual, ¿no? Pero normalmente nos piden que mostremos, digamos, para que veamos que estamos generando bien la serie, ¿no? Entonces 2 dividido entre 2 está correcto. El siguiente, el factorial de 3, sería pues el factorial de 2 multiplicado por 3, que sería 2 por 3, 6 directamente, ¿no? Ahí está 6. Dividido entre 4 está correcto, ya. Y el factorial de 4, que sería el factorial del anterior, del 3, que era 6, multiplicado por 4, 6 por 4, 24. Ese sería el nuevo factorial. Dividido entre 7 está correcto. Y el siguiente, el factorial de 5, solamente es el factorial de 4, que era 24, multiplicado por 5, ¿no? Y eso nos da los 120. Entonces ahí estaría el factorial de 5. Y dividido entre 11, digamos, ¿no? Está correcto. Está generándome la serie, digamos, ¿no? Ahora si nosotros le damos otros valores, pues va a ir creciendo más, digamos, ¿no? Si le damos pequeño, nos va a seguir solucionando, digamos, ¿no? Pero recuerden que los factoriales son números bastante grandes, digamos, ¿no? Hay que tomar en cuenta la capacidad del tipo de datos que estemos trabajando, digamos, ¿no? ¿Ok? Espero que se haya entendido perfectamente, ninguna pregunta por ahí, digamos, ¿no? ¿Pregunta? Ahí ya lo estamos dando resuelto. Lo, ¿Cómo? ahí ya lo está mostrando resuelto el numerador en vez de factorial. Directamente, claro, lo estoy mostrando el factorial simplemente. No, no sería lo correcto mostrar el número con el símbolo del factorial, digamos, ¿no? O sea, ahí no hay ninguna dificultad, digamos. De hecho, ustedes tienen que mostrar el factorial, digamos, ¿no? ¿Entienden? O sea, en lugar de mostrar Ah, 5 con ok. el símbolo, hay que mostrar su factorial, digamos. Ya la división sería innecesaria, digamos, ¿no? A menos que el ingeniero sí les diga que hagan la división. Si no, no sería, no habría ninguna dificultad, simplemente porque es una serie simple, miren, consecutiva, 1, 2, 3, 4, y simplemente ustedes le añaden el símbolo, ¿no? Siempre que vean eso, normalmente quieren que realicemos el factorial, digamos, porque eso son multiplicaciones sucesivas, ¿no? Entonces, nosotros estamos mostrando el resultado del factorial. ¿Ok? ¿Alguna pregunta por ahí, otro compañero? ¿Todo claro?
Pasamos a la siguiente entonces, si no tienen pregunta. Sí, pero antes me puede hacer el favor de revisar mi examen. ¿Qué fue lo que le peleé? Porque hasta ahorita no entiendo. Ah, ya esta pregunta, ¿querés que lo revise? Sí, sí, de la mía. Ya, De la mía. ya. Entonces aquí veamos, a ver. Ya estás validando. Bueno, S1, me imagino de la serie 1, serie 2, 1, y el numerador, denominador. FAC le puso. Directo 2. A igual a 1, B igual a 1. Ya, estás haciendo un for que I empiece desde 1 hasta N, ¿no? Uy, está dibujando. Ya. Entonces, a ver, de 1 hasta N. Primero mostrar S1, ya, que sería, a ver, vamos a tratar de hacerlo paso a paso, ya. Estás mostrando esto ahorita. 1 dividido entre 1. Eso está mostrando, con el primer término, ya. Luego me está diciendo que S1 va a ser igual a factorial, ya. Fac, ¿cuánto vale? Le diste el valor de 2. 2 por 1, ¿cierto? Ya, me está dando 2, ya. Entonces, fac vale 2. Pongamos aquí en comentarios. Bueno, en S1, ¿no? Ya. Ya aquí está valiendo 2. Ya este comentario. Ya, doble barra. Luego A igual a más 1. Ya. A tiene que valer ahora 2, ¿cierto? Ya. Vale 2. Luego fac, o sea, lo que está en S1 se lo pasas a fac, ¿no? A factorial. Entonces fac se estaría quedando con el valor de 2, digamos, ¿no? O sea, lo mismo que tenías a un inicio. O sea, acá le está pasando el valor de 2. Luego S2 igual a S2 más B, me dice. Ya. Que sería B vale 1, ¿no? Entonces sería 2 acá, ¿no? 1 más 1 básicamente estás haciendo, ¿no? Ya, 2. Y luego B igual a B más 1, ya. Entonces B vale ahora 2. Listo. Con esos valores vuelvo otra vez al ciclo. Ya. Y ahora estás mostrando ahora por pantalla S1. ¿Cuánto vale S1? S1 vale 2. Entonces me estaría mostrando así. 2. Dividido entre S2. ¿No? S2 aquí adquirió valor, ¿no? Que es el valor de 2. Ya. Luego volvamos a calcular. Eh, el factorial, ¿dónde está fac? Está aquí, ¿no? Sí. Fac vale 2. 2 por A me dice. ¿Dónde está? Aquí está. A vale 4. 2 diré, ¿no? Perdón. Entonces está diciendo 2 por 2, 4 me está diciendo. Entonces ese valor se está almacenando acá, digamos. Ya, 4. Luego A igual a más 1, ahora va a valer 3. Ya. Como no tengo tableta gráfica. Y ahora aquí le pasas el valor, ¿no? Que sería 4. Ya. S2 igual a S2 más B. S2 ¿cuánto valía? Valía 2 más B. Sería 4, ¿cierto? Sí. Ya. Luego vuelve al ciclo y me está diciendo ahora mostrar S1. ¿Cuánto vale S1? S1 vale 4. Ahí te das cuenta. Ahí nomás en el numerador ya está mostrando otro resultado. Tendrías que mostrar 6. Es que eso te está pasando porque tu término del numerador lo estás actualizando con tu factorial nuevo, digamos. O sea, no es lo que yo hice acá, digamos. O sea, mi término de numerador solamente me sirve de apoyo para multiplicarme. Empezó en 1 y en las veces donde voy a calcular el factorial solamente lo ocupo para multiplicar, pero miren, siempre estoy incrementando en más 1. No lo estoy actualizando con mi nuevo factorial. Ese es el problema que tuviste en tu examen. O sea, calculas el nuevo factorial, mira, y lo estás almacenando en tu término, estás alterando, digamos. No está, tu término en realidad no está avanzando como debería, digamos. O sea, calcular el factorial de 1, calcular el factorial de 2, de 3, de 4, todo el tiempo lo estás actualizando. Ahí estás cometiendo, ¿no? Esta línea estaría, si estás utilizando a S1 como tu término, pues estaría crítico, ¿no? Utilizarlo solamente a S1 para hacer la multiplicación, no almacenes nada ahí, digamos. Ok, ok, gracias. Eso lo distorsionó todo y ya salió otro resultado.
Saben hacer prueba de escritorio, ¿no? Sí. Ya. Eso sería bueno. Eso sería bueno que lo hagan tras que termine igual, ¿no? Ya. Ahora sí, la pregunta 3, vamos. Me dice, elabore un algoritmo que dada una frase, CC cadena o de paréntesis creo que no, cadena, Cadena. ingresada por teclado, muestre la cadena palabra por palabra, pero de forma intercalada. Debe invertir las palabras mostrándose como el ejemplo. A ver, dice, yo amo Santa Cruz. Yo, bueno, la invirtió Santa Cruz. Ah, ya. Va a ingresar una cadena compuesta por palabras y debemos invertir las palabras intercalando, digamos, ¿no? O sea, el primero no, o sea, el primero no, el siguiente sí, el otro no, el siguiente sí, digamos, ¿no? Así sucesivamente, ¿no? Y a lo que les toque hay que invertirlas, perdón, ¿no? Solamente eso, ok. Uy, esta te falta, entonces la hacemos nomás, ¿no? Sí. Yes. Vamos a hacerla entonces. ¿Se acuerdan las veces que hicimos la de contar palíndromes? Creo que fue con ustedes, ¿no? La de contar palabras palíndromes. ¿Se acuerdan? Hola, hola. Personalmente no me acordé. Ya. Ahí en ese ejercicio era bastante complejo, ¿no? Para el nivel en el cual ustedes recién que estaban iniciando. Hice ese ejercicio que era bastante complicado, digamos. Contar la cantidad de palabras palíndromes que hay en una cadena, digamos, ¿no? Entonces, para eso hemos resuelto, lo hemos destrozado ese problema por problemas más básicos. Les enseñé cómo contar palabras primero, construyendo palabra por palabra. Ese algoritmo que enseñé aquella vez nos podría servir para dar solución a este problema. Es decir, sacar de una cadena palabra por palabra y a esa palabra se la analiza o se la invierte, lo que hay que hacer. Entonces vamos a tratar de recordar eso con la solución. Ya. Entonces vamos a hacer lectura de la cadenita que va a ingresar el usuario y hacemos la validación, ¿no? Si es distinto de vacío podría ser, ¿no? Ya si es distinto de vacío quiere decir que ya insertó algo, digamos, ¿no? Si caso contrario, si es falso, que vuelva a ingresar otra vez el usuario a la cadenita, ¿no? Y así es verdadero, quiere decir que ingresó ya una cadena. Ya, ahora sí. Voy a poner aquí, aprovechando que está esto, para utilizarlo de ejemplo, ¿ya? Supongamos que mi cat, le voy a poner valor para que no me lo altere y no se confundan, ¿ya? Cat 1, pongámosle un valor, a ver, no sé, que decía yo amo, creo que era, ¿no? Yo amo Santa Cruz. Eso era, ¿no? A ver, ¿qué era más? ¿Sabes? Yo amo Santa Cruz, ya está bien. Ese ejemplo supongamos que nos está insertando el usuario, ¿ya? Nosotros debemos invertir las palabras intercaladas, digamos, ¿no? Por ejemplo, el primero no, este sí. Este no, este sí, y así sucesivamente ir intercalando, digamos, ¿no? A los que les toque, digamos, ¿no? Ya. Como un recordatorio cuando, no sé si vieron los capítulos de los Simpsons, digamos, ¿no? Cuando sube personajes arriba, digamos, tú vives, tú mueres, digamos, ¿no? Así tenemos que decirle, ¿no? Tú te inviertes, tú no, tú te inviertes, tú no, ¿no? Así vean lo divertido, ¿no? Entonces, vamos a declarar una variable índice, ¿ya? El nombre correcto es índice, ya no contador, ¿no? Ya, un índice porque una cadena, pues, es un conjunto de caracteres, digamos, ¿no? O sea, un arreglo, digamos, ¿no? Y cada uno, para acceder a cada uno de esos caracteres, pues, tienen un índice, ¿no? Empezando desde 1 hasta la longitud que tenga esa cadena. Entonces, para mi índice, vamos a empezar que sea en 1, porque el primer índice de una cadena empieza en 1, al menos para el lenguaje que ustedes estén trabajando, ¿ya? A medida que avancen en otros semestres, pues los índices, los arreglos comienzan en 0 en realidad, ¿ya? Pero en este caso empiezan en 1, ¿ya? Siempre analicen
en el cual están trabajando. Entonces empezamos en 1 y vamos a necesitar un ciclo, es evidente, ¿no? Entonces aquí decimos, mientras que mi índice I sea menor o igual que longitud, recuerda que esta es una función, ¿ya? Es una función, así que yo la puedo poner directamente, no es necesario que yo declare una variable y ahí almacene el resultado. Recuerdo que esto me devuelve un resultado. Entonces aquí yo pongo longitud de ¿quién? De mi variable cadena, ¿no? Ya. Repito, algunos compañeros hacen esto, ¿no? Creo que normalmente le mencionan L de longitud, no sé si el ingeniero les enseñó con esa variable, y ahí le ponen, ¿no? Longitud, y ahí le ponen de quién, de esa variable, ¿no? Entonces, en lugar de ponerle longitud, le ponen L, ¿no? Pueden hacer cualquiera, pero si se dan cuenta, miren, esto devuelve un resultado, es una función, y se almacena en L, y L lo pone recién acá, ¿no? Entonces, es como por medio de transitividad, digamos, ¿no? Lo utilizan a L para poder poner esto. Podemos ponerlo directo igual, ¿no? Para así omitir más variables, ¿ya? Entonces aquí, mientras que mi índice sea menor o igual que mi longitud de mi cadena, entonces, ¿no? Entonces con eso vamos a validar que estamos dentro del índice, ¿no? Ahora sí, el primer carácter, vamos a hacer una pregunta, ¿ya? Normalmente para poder definir qué es una palabra, está separada por espacio, ¿cierto? Entonces, como está separada por espacio, vamos a hacer preguntas con los espacios. Es decir, de la cadena que ingresó el usuario, el índice que me toca analizar, el índice I, si ese carácter es distinto de espacio, quiere decir que es un carácter que pertenece a una palabra, ¿no? O sea, es un posible carácter que pertenece a una palabra. Por ejemplo, mire, el primero que tenemos que analizar va a ser la letra Y, ¿no? O I, ¿no? Quiera. Ya, en este caso, la Y, tenemos que analizarlo. En este caso va a preguntar, ¿no? ¿Ese carácter es distinto de espacio? Sí, eso quiere decir que es un carácter que posiblemente pertenece a una palabra, ¿no? Entonces, por verdadero, vamos a ir formando la palabra, ¿ya? Vamos a ir formando la palabra. Podemos ponerle pal, no sé, de palabra. Aquí va a ser pal igual a lo que había antes en esa pal, más ese carácter, K sub I. Ya, eso vamos a hacer. Pero ¿cuánto valía pal? Digamos, ¿no? Deben preguntarse igual, porque cuando hagan esto pal igual a pal, pero ¿cuánto valía pal? Deben preguntarse. Pues entonces lo declaran fuera del ciclo. Ya. Sí, fuera del ciclo. Y ahí le ponen, ¿no? Pal va a tener el valor de vacío al inicio, porque no tengo almacenado ningún carácter en esa cadenita. Ya. Es vacío, no es espacio. Ese sería espacio. Es vacío. Entonces, si es verdadero, vamos a ir almacenando carácter por carácter y vamos a ir formando en la variable pal, ¿no? Caso contrario, si es falso, quiere decir que posiblemente ya nos encontremos ante el final de una palabra. Por ejemplo, mira, la Y vamos a estar aquí, lo analizamos, ¿es distinto de espacio? Sí, entonces lo almacenamos en pal. Luego aquí nos vamos a encontrar, es evidente acá al final, con el incremento del índice, ¿no? Igual a I más 1. Para la siguiente vuelta, vamos a sacar el carácter O. Entonces me dice, ¿O es distinto de espacio? Sí, entonces lo seguimos almacenando en esa misma palabra. Entonces quedaría formado yo, ¿no? Entonces el índice sigue avanzando. Ahora sí, se encontraría con este primer espacio, ¿no? Que está acá, entre yo y amo. Y aquí me dicen, ese carácter es distinto de espacio, falso. Cada que nos encontremos con un espacio, estamos ante una posible palabra. Es decir, ya hemos almacenado una palabra. Posiblemente no podemos asegurar eso. Por ahí hay muchos espacios por ahí, digamos, ¿no? A modo de querer fregar el algoritmo. Así que pueden que metan muchos espacios por medio de palabras o al inicio muchos espacios. Entonces, por eso yo le digo, posiblemente estemos ante una palabra, ¿no? Entonces, por el lado falso tenemos que asegurarnos que esa variable pal contenga al menos un carácter para que sea considerada como una palabra. Entonces, por eso vamos a hacer una pregunta por el lado falso. Y aquí haríamos lo siguiente, ¿no? Si la longitud, está mayúscula. Si la longitud de ¿quién? De mi variable pal es mayor que 0, eso quiere decir que hemos almacenado por lo menos un carácter, digamos, ¿no? Porque un carácter suelto, por ejemplo, por ahí puede considerarse como una palabra, igual, ¿no? Entonces, si la longitud es mayor que 0 de esa variable pal, entonces quiere decir que hemos almacenado una palabrita. Entonces, a esa palabrita debemos invertirla si es que diera el caso o no, digamos, ¿no? Si es que le toca o no, digamos, ¿no? Pero ya lo importante es que lo tenemos
almacenado en esa variable pal, solamente la palabrita, ¿no? Entonces aquí, si es verdadero, quiere decir que lo tenemos almacenado. Ahora sí, por este lado verdadero tendríamos que trabajar, digamos, ¿no? Ahora sí, ¿cómo vamos a saber a quién le toca y a quién no, digamos, ¿no? Podríamos tener un contador, digamos, ¿no? O un semáforo, o lo que ustedes quieran, digamos, ¿no? Recuerden que la primera palabra podríamos nombrarla como la palabra 1, el otro la palabra 2 y así sucesivamente, digamos, ¿no? Entonces, a ver, veamos si podemos usar un controlador. Ya, veamos si podemos, ¿ya? Pongámosle switch, que empiece en 0, ¿ya? Que empiece en 0, ¿ya? Entonces, cuando esté en 0, lo vamos a ocupar que no le toca invertir a la palabra, ¿no? Por ejemplo, la primera palabrita que obtengamos, no tenemos que invertirla, según el ejemplo. Es a la que le sigue, ¿no? Que sería amo. Entonces, por eso aquí tendríamos la preguntita. Ya. Switch. Ya. Pero vamos a tratar de omitir un trabajo, a ver. Ya. Aquí pongamos. Ya. Vamos a tratar de optimizar y hacerlo más pequeñito. A ver, vamos a tratar de meter aquí otra pregunta, ¿ya? Bueno, y le pone, ¿ya? Mejor acá. Vamos a poner una pequeña pregunta aquí adentro, ¿ya? ¿Por qué aquí? Porque aquí, miren, vamos a hacer el siguiente trabajo. Vamos a mantenerlo tal cual como está aquí, miren. O sea, como se estaría almacenando la palabra normal, o sea, sin afectar, lo vamos a poner por acá esto. O sea, que se concatene normal la palabra, sin invertirla. Si mi controlador es igual a 0. Si mi controlador es igual a 0, no debo invertirla, por lo tanto, así vamos a concatenar la palabra, normal. Caso contrario, si es falso, quiere decir que debo invertirla esa palabra. Entonces vamos a aprovecharlo aquí directamente, ¿ya? Fal, digamos que va a ser igual ¿a quién? A cat sub i más fal, digamos. Entonces vamos a aprovechar, miren. Si me toca invertir, se va a ir por este lado falso, ¿no? Y ahí vamos a hacer, miren, noten que es diferente a lo que está aquí, miren. Aquí me dice pal igual a pal más cat sub i. Por lado falso me dice pal igual a k sub i más pal. Entonces con esto estaríamos invirtiendo, ¿no? Carácter que llega se va adelante, carácter que llega se va adelante, ¿no? Así estaríamos invirtiendo ya la cadenita, aprovechando nuestro switch, ¿no? Entonces eso haríamos acá una pequeña pregunta, ¿no? Entonces ya cuando finalice, cuando nos encontremos con un espacio, ya posiblemente hemos almacenado una palabra, ya sea normal o invertida, ¿no? Dependiendo de mi switch, ¿no? De mi bandera, de mi semáforo. Dependiendo de él, ya me dice si le toca o no le toca invertida. Entonces, pero si esta pregunta es verdadera, quiere decir que hemos almacenado una palabra, ¿no? Ya, entonces aquí simplemente vamos a ir almacenando en una cadena de resultados, ¿no? ¿Qué me dice el enunciado? Mostrar la cadenita, ¿no? O no me dice mostrar. Ya, vamos a mostrarlo en una sola cadena, ¿ya? Porque recuerden aquí, no lo muestren palabra por palabra, muéstrenlo en una sola cadena directamente, ¿ya? Entonces, podríamos declararnos aquí una variable cadena resultada, ¿no? O no sé, o H normalmente yo solía llamarla. Entonces, en H nosotros vamos a ir almacenando toda la cadenita nueva, ¿no? Ya sea invertidas ahí los intercalados. Entonces aquí, cuando esta pregunta sea verdadero, quiere decir que ya tenemos la palabrita almacenado, ya sea invertida o no. Entonces por aquí vamos a ir almacenando en H. Entonces H va a ser igual a lo que había antes en H, más pal directamente le decimos, ¿ya? Pal va a contener o invertida o no invertida, dependiendo de mi bandera. Entonces aquí vamos a ir concatenando, ¿no? Y luego, una vez que concatenamos, debemos reiniciar a pal, ¿no? Porque si no va a seguir acumulando lo que había antes. Entonces, por eso le decimos, ya te trabajé palabrita, ahora te reinicio, ¿no? Con vacío, ¿no? Entonces, una vez que entra aquí, lo reinicio con vacío, para que así la siguiente palabra que me toque sacar, saque solamente esa palabrita, digamos, ¿no? Y no saque lo que ya había, digamos, ¿no? Entonces, una vez que hagamos esto, lo convertimos a la palabrita, ¿no? En vacío, y no nos olvidemos, aquí sería, sí, aquí sería cambiar el switch, digamos, ¿no? O sea, switch igual a 1 sería en este caso, ¿no? Sí, sería 1. Ya, pero a ver, a 1.
Ya, switch igual a switch negado sería igual, ¿no? Eso sería aquí más cosa. ¿Ustedes trabajaron con variables booleanas? ¿Les enseñó el ingeniero? Hola, hola. ¿Cómo serían esas variables? Las variables booleanas solamente almacenan dos valores, o verdad o falso. Por ejemplo, aquí, digamos, una variable b va a ser igual, no sé si aquí está en español o en inglés. Sí. O verdad directamente. Porque no, ¿no? Variables booleanas nunca les enseñó, nunca les mencionó el ingeniero. Falso. Nos mencionó, pero creo que no nos enseñó cómo usarla. Ah, les mencionó, ¿no? Las variables booleanas solamente almacenan valores como verdad o falso, nada más. Eso nos sirve bastante para hacer semáforos, ¿vale? ¿No? Semáforo simple, ¿no? Porque solamente adquiere dos valores, o verdad o falso. Ya semáforo compuesto, ¿no? Por si hay muchos caminos, ya valores numéricos utilizan. Eso no sería útil ahorita, digo. Alguien le preguntó si les permitiría utilizar variables booleanas. Es que si utilizamos valores numéricos tendríamos que usar otra pregunta por acá, digamos, ¿no? No, siempre nos enseñó con bandera. Con valores numéricos, ¿no? Sí, numérico 0 y 1. Ya, entonces vamos a tener que trabajar algo así. Entonces ya no le vamos a meter eso. Entonces vamos a tener que hacer una modificación para hacer lo siguiente. A ver. Me imagino que yo creo por lo menos le va a permitir trabajar con valores con signos. A ver, a nuestra banderita va a ser con signos, ¿ya? Para lo siguiente. A ver, va a ser switch multiplicado por menos 1. Directamente, para así hacerlo más sencillo. Vamos a hacer esto. A ver. Mayor a 0. A nuestro banderita, a nuestro switch, le vamos a poner el valor de 1. ¿Ya? Entonces, miren, si esa banderita es mayor que 0, porque al inicio vale 1, miren, entonces vamos a concatenarlo normal la palabra, sin invertir. Una vez cuando lleguemos por este lado, cuando ya tengamos la palabrita obtenida en PAL, lo concatenamos en el resultado H, reiniciamos PAL y cambiamos la banderita. Miren, vamos a aprovechar, miren. Con esta simple línea cambiaríamos nuestra banderita. Switch va a ser igual a switch multiplicada por menos 1. ¿Cuánto valía switch? Valía 1. Multiplicada por menos 1, ¿cuánto me da? Menos 1. Entonces ya miren, hemos cambiado directamente con una sola línea, ¿no? Entonces ya la siguiente vez que venga, miren, va a decir, ¿no? Switch es mayor que 0, falso, es menos 1, ¿no? Menos 1 no es mayor que 0, entonces va a ir por este lado y es lo correcto. Le va a tocar invertir la palabrita ahora. Entonces, cuando termine ya de concatenar toda la palabrita invertida, se va a ir por este lado porque se va a topar con un espacio. Es mayor que 0 su longitud, quiere decir que hemos almacenado una palabrita, lo concatenamos a la variable h resultado, reiniciamos a PAL y volvemos a cambiarle nuestro switch. Miren, ahora tenemos que volverle a mayor que 0 para que se vaya por este lado. Y simplemente decimos, miren, switch va a ser igual a switch multiplicado por menos 1. Menos 1 por menos 1, 1 positivo. Entonces va a volver por este lado, digamos, ¿no? Entonces es una simulación como si estaría usando verdad o falso, hermano. Eso es lo más fácil que nos hace utilizar variables booleanas. En este caso voy a utilizar un switch numérico, pero con signo, ¿ya? Espero que eso les permite al ingeniero, ¿no? No creo que le diga algo, ¿no? ¿O sí? ¿Y no sería más fácil poner switch igual a 0 en vez de mayor a 0? Claro, pero la otra vez, o sea, claro, eso sí, mire, estaba viendo una situación de ponerle directamente, como estaba antes, ¿no? Aquí, decía igual a 0, ¿cierto? Y si aquí le ponemos igual a 1, por ejemplo, para que sea falso, la siguiente vez, miren, la siguiente vez que entremos aquí, tenemos que cambiarle ahora a lo contrario, digamos. ¿Y cómo harían eso? Tendrían que ponerse, pues, una preguntita acá, digamos, y lo hacían un poco más largo, no sé si me entienden. Ah, sí, sí, sí. ¿Cierto? Entonces, Entiendo. aprovechando eso nomás, con una simple línea podemos hacerlo así, ¿no? Que sea mayor que 0 y aquí decimos switch igual a switch multiplicado por menos 1. Ya. Si hubiera sido booleana, directamente le pongo acá, ¿no? La variable igual a esa variable negada, digamos, ¿no? Si era falso, se niega verdadero, así. Pero como no ocupan booleana, vamos a hacer esto. ¿Sí? Un switch, una bandera con signo, ¿ya? Listo, a ver. Nada más. Sí, nada más. Al finalizar, miren, eso sería el ciclo. Al finalizar, ¿ya? Ya estaría, ¿no? Pero no se olviden, miren, posiblemente el usuario, miren, esta cadenita que ustedes ven,
no tiene, miren, un espacio al final. Miren. Es decir, me fallaría el algoritmo entonces, porque nosotros estamos basándonos que siempre que termina una palabra hay un espacio. Miren. Pero si el usuario o el ingeniero me mete una cadena que no tiene un espacio al final, entonces pues este algoritmo pues fallaría con esa última palabrita. Para asegurar que no tenga ese tumbe o ese error, nosotros podemos simplemente añadir ese espacio por seguridad, digamos, ¿no? Entonces decimos, esa cadenita que ingresó el usuario va a ser igual a lo que había antes, más un pequeño espacio, para que no caiga en nuestro algoritmo. Entonces, si le añadió un espacio, no hay problema, se van a añadir dos espacios. Si no tenía espacio, nosotros le añadimos. Entonces, ya ahora sí, vamos a trabajarlo bien el algoritmo. Ya, espero que no lo confunda eso. Solamente eso. Y al finalizar, si quieren, muestran ya la palabrita que sería H directamente o si no quieren hacerlo así, le pasan, bueno, lo que sacaron en H, le pasan a cat, digamos, ¿no? Y simplemente muestran ya la nueva cadena E, digamos, ¿no? O directamente muestran ya cat. ¿Se entiende el algoritmo? Sí, sí, se entiende. Ya, perfecto. Eso sería. Ahora probarlo no podríamos, que no me admite esto, ¿no? De alguna sintaxis, ¿no? Eso sería nomás su pregunta, su tercer pregunta del examen final. Literal lo simplificaste más de lo que explicó el docente. Es que normalmente tratamos de hacerlo lo más entendible, digamos, ¿no? Pero creo que esta optimización se entiende igual. Sí, porque directamente para lo que es invertir, él nos enseñó lo que era el swap. Esos términos deben conocerlos igual lo que es el swap, digamos, ¿no? Son términos informáticos que debemos saber, digamos, porque a lo largo que ustedes avancen en la carrera, algunos ingenieros, pues, les hacen algunas pruebas en plena clase, digamos, ¿no? Estudiantes de tercer año, por ejemplo, nos dicen, digamos, ¿cómo se le dice a tal cosa? Digamos, díctenme, digamos, ¿no? Ponen a prueba si están aprendiendo o no, digamos, ¿no? Cada acción que tenemos, algunas cosas tienen nombres, ¿no? En términos informáticos, como por ejemplo la serie Fibonacci, digamos, ¿no? Tienen un nombrecito, el swap, intercambiar, digamos, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Ok? Eso sería entonces su examen, ¿no? Hasta ahí sería entonces alguna duda, algún compañero, algo por ahí. De parte mía, no me saldaste toda mi duda. Gracias. Ya, ya. ¿Lo puedes hacer correr el programa, por favor? En Pascal, en Delphi sería, pero a ver, creo que me está pidiendo parche ahorita. Es que ahorita a ver si le damos aquí, no me va a dar. Error. ¿Quieren que lo programemos? Lo haría en código, lo programaría en código. Error. Error. Uy, lo perdí, creo el diagrama, ¿dónde está? Pregunta, por ahí. Uy, lo cerré, creo, el diagrama sin querer. Solamente tengo el pseudocódigo. De todas formas, vas a subir la clase a tu canal, ¿no? Sí, lo voy a subir ahí. Ahí va a estar igual. Entonces yo creo que directamente con eso ya podemos estudiar. Ya. Entonces, repasen nomás, traten de hacerlo
asegurar sus preguntas, digamos, no traten de asegurar, no hagan que por lo menos me va a calificar algo si hice algo, digamos, no, aquí en nosotros, ingenieros informáticos, sistemas o redes, o corre o no corre el programa, ¿no? El ingeniero simplemente va a calificar, digamos. Por más que ustedes le digan, pues solamente era un pequeño detalle, ¿no? El ingeniero va a decir, esto yo lo programo y no me funciona, te va a decir. Ya, eso normalmente me hicieron a mí, incluso por experiencia se lo cuento, ¿no? Esto si yo lo programo no funciona, me dice, porque lo que ustedes están haciendo es un plano de su programa, ¿no? Como si fueran un ingeniero civil, digamos, ¿no? El plano de la construcción, digamos, ¿no? Entonces tiene que estar perfecto, digamos, ¿no? Ningún error por ahí, digamos, ¿no? He visto que algunos que estudian básicamente la superficie o lo encima nomás de informática, introducción o informática 1 como es en tecnología, digamos. Ahí los docentes son un poquito más flexibles porque no es su área directamente, ¿no? En cambio nosotros es nuestra área, tiene que estar perfecto nuestro diagrama, ¿no? Ya. Así que aseguren sus primeras preguntas, ¿no? Si háganle prueba, ¿no? Que esté bien, digamos. Recién pásense a la siguiente, no lo dejen así a medias con la duda, digamos, ¿no? Porque si funciona, tienen nota, si no, cero, digamos, ¿no? Normalmente esas son nuestras notas, ¿no? O 0 o 100, digamos, ¿no? Ya, entonces, sin más que decir, entonces hasta aquí sería la ayudantía. Nos vemos en semestres superiores si se da el caso y sigo manteniéndome, ¿no? Gracias, más bien a vos. Ya, listo, listo. Nos vemos. Chao, chao, que tengan buenas noches. Chao, chao.